Decíamos que nosotros, si bien es cierto, mucho de nosotros estamos recién incorporándonos a la demanda, ¿no es cierto? Entonces, ayer hemos visto que es el servicio de defensoría, que es un servicio especializado, gratuito, ¿no? Entonces, y que tenemos ciertas funciones. Tenemos 13 funciones para las demunas a nivel nacional, pero 10 funciones para aquellas demunas de otro tipo, ¿no? Ya sean defensorías parroquiales, escolares, comunales y algunas privadas. Pero para la atención, para consensuar un poco en cuanto a algunos términos, es muy importante que todos manejemos un solo concepto. Algunos términos también, porque sabemos que de repente el psicólogo, la trabajadora social, el abogado, manejemos ciertos términos. Pero cuando atendamos en la demuna, siempre que todos tenemos que tener la misma lógica, la misma concepción de los datos o de los términos que se van empleando en el servicio. ¿Bien? Vamos a ver alguna de ellas. Caso, ¿no? Entonces, siempre hablamos de casos. Señorita, por ejemplo, hoy día mismo he recibido un caso, ayer nos comentaban algunos casos que habían recibido también. Entonces, siempre vamos a tener un caso. Dice, ¿qué nos dice que es un caso, no? Es una situación o evento que vulnera o pone en riesgo el ejercicio de uno o más derechos de un niño ni adolescente, ¿no? Pero no solamente es una situación en la cual vulnera algún derecho del niño ni adolescente, pero también se hace referencia a algunas situaciones en la cual el niño ni adolescente no cumple sus deberes ante el incumplimiento. Entonces, trabajan en dos aspectos, tanto para los adultos que están vulnerando los derechos, pero también para el niño ni adolescente quienes no están cumpliendo con sus deberes, ¿no? Que están estipuladas en nuestro código de niño y adolescente. Les pregunto a ustedes, a ver, y les voy a leer por el chat. Si viene Carmen, ¿no? Con su hijo que tiene 25 años, con una edad mental de 13, ¿ya? ¿Será un caso para atender en la demanda? ¿Qué dicen ustedes? A ver. No dice, Geraldine no dice que sí, Cintia no dice que sí, Lisbeth no dice que no, Kelly ya no dice, Luzmila sí, Iris dice que sí, Juan también me dice claro que sí, Carmen dice no, Elena sí, Rosana, Rosana, Emir, Juan, Grover, Rocío, Saima no dice que gracias chicos por su respuesta. Les pregunto también a su vez, ¿cuándo decíamos que a quiénes atendíamos nosotros? A ver, ¿a quiénes atendíamos nosotros en la demanda? ¿A todo el público en general? A ver, les leo por el chat. A niños, niñas y adolescentes. Y si yo les pregunto, si la pregunta va en función a ese sentido. Si tengo una persona adulta de 25 años con una edad mental de 13, 12 años, no procede atender en la demanda, porque nosotros atendemos de acuerdo a la edad cronológica señalada en el Código de Niño y Adolescente. Entonces, el Código nos señala claramente que un niño, ¿no? Desde la concepción hasta cumplir los 12 años. Y adolescente a partir de los 12 años hasta cumplir los 18 años. Entonces, eso lo tenemos que tener claramente. ¿Por qué? Porque hemos encontrado situaciones en las cuales hemos visto expedientes que recibían casos de personas adultas con problemas de salud, de repente de retardo, que tenían edad mental, ¿no? En el rango de un adolescente o un niño, ¿ya? Entonces hay que tener claro. Dice Judy, dice, existe discriminación. No existe discriminación en ese sentido. Estamos hablando de una persona adulta, ¿ya? Y cuando es un adulto con discapacidad, corresponde atender en otra área, que en este caso sería, ¿no? OMAPET, ¿ya? Entonces, para eso articulamos también, ¿no? Lo articulamos con el área de OMAPET, diciendo de que hay una persona adulta que necesita una atención. ¿Por qué? Porque tiene otras normatividades. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando hablamos nosotros de igualdad, ¿no? Entonces, nos referimos que todos los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. No hay, sin distinción alguna, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de un adulto ya, ¿no? Claro, si bien es cierto, nosotros, como les decía a ustedes, todos llegan a la demanda, por cualquier motivo, ¿no? De todas las áreas se manda demanda, demanda, demanda. Entonces ustedes, ¿no? Como siempre caracteriza el servicio de defensoría, tienen que orientar y decirle, bueno, eso no corresponde acá, coordinaré con la otra área, pero no es un caso para atender en la demanda, ¿ya? Porque no se está vulnerando ningún derecho de un niño ni adolescente, es de un adulto. Claro, entonces ahí hay para adultos mayores también, hay el OMAPE para personas con discapacidad, CIAN para adultos mayores. Entonces ustedes identifican dentro de su servicio de la municipalidad qué áreas corresponde atender. Entonces queda claro cuándo es un caso en la demanda. Entonces tengamos claro de que es
¿no? Cuando se vulnera o pone en riesgo el ejercicio de uno o más derechos de un niño, niña y adolescente. Y ya tenemos claro que el niño, niña y adolescente, ¿no? Desde la concepción hasta cumplir los 12 años y adolescente desde los 12 años hasta cumplir 18 años. Eso lo tenemos que tener claro. Materia. ¿Ya? Identificación del hecho que vulnera los derechos del niño y adolescente, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan ustedes que ayer hablamos de la atención integral? ¿No? La doctrina de situación irregular, la doctrina de protección integral, ¿no? Y cuando hablamos de protección integral es cuando nosotros mirábamos todo, ¿no? Recuerdo, yo creo que ayer Rubén hizo un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando una persona llega, en su gran mayoría, los defensores cuando van a la denuncia a conciliar, ¿no? Ya hemos visto ayer que no solamente conciliamos. Entonces, si llega una persona con alimentos, para solicitar alimentos para su hijo, ¿ya? Entonces yo tengo que ver el todo de este niño, no solamente es que mamá pida los alimentos o papá pida los alimentos. Tengo que ver si de repente este niño tiene documentos, si está yendo al colegio, si tiene seguro integral, cómo está haciendo en la dinámica familiar, si hay buen trato, de repente hay situaciones en las cuales generan estrés en el niño, violencia al interior de la familia. Entonces, todo eso tengo que ver, ¿ya? Y de esa manera nosotros atendemos de manera integral. A eso se refiere. Tengo que ver el todo del niño. Y recordarán ustedes cuando vieron que tenemos que tener unos lentes grandes para ver todo, ¿no? Nuestra televisión a través del enfoque de derechos. Tengo que visibilizar todos los derechos del niño. Entonces, nosotros decimos que lo ideal es que el niño ejerza plenamente todos sus derechos que están reconocidos, ¿sí? En nuestra legislación. ¿Ya? Entonces, un caso, a ver, si yo les pregunto, a ver, Carmen va a la demuna, vamos a suponer de Yura, a la demuna de Yura a pedir alimentos, ¿ya? Alimentos, pero también le refiere, ¿no? Que su niño no está reconocido. No está reconocido, pero también no va al colegio porque no le permite matricular a su hijo. ¿Ya? ¿De cuántas materias estamos hablando ahí? A ver, les leo por el chat. 3 materias, dice. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ya. Entonces son 3 materias, ¿ya? ¿Y estamos hablando de un caso o de 3 casos? A ver, ¿cómo caso? Un solo caso. Bien, creo que estamos entendiendo. Entonces, tenemos un caso con 3 materias. Alimentos, ¿no? Reconocimiento y lo que es educación, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere la materia, ¿ya? Entonces, porque nosotros tenemos que identificar para poder atender de manera integral, tengo que reconocer todos los derechos que se vienen vulnerando para trabajar en ese sentido, para que sea restituidos esos derechos. ¿Ya? Exacto, Yaret, es un caso con 3 materias. Muy bien, chicos, gracias por la respuesta. Entonces, vamos teniendo claro. Ahora, hay términos que se emplean, ¿no? En la atención de casos, ¿ya? Y estos términos están también en nuestra ficha de recepción de casos. Si ustedes han podido observar y quienes de repente ya se han familiarizado con algunos formatos, pueden identificar esos datos. Presunto transgresor. ¿Qué nos dice que es presunto transgresor? Dice persona natural o jurídica que por acción o omisión amenaza o vulnera el ejercicio de derecho de la niña ni adolescente. Entonces puede ser una persona, ¿no? Puede ser que de repente hay un familiar que esté violentando, ya, persona natural. O de repente el vecino que le insulta mucho al niño, ¿no? No lo deja jugar, ya. Entonces persona natural. Pero puede ser también el colegio que no le permite estudiar al niño. Y ahí será una persona jurídica porque es una institución educativa. Ya. O de repente puede ser la docente del colegio, ¿no? Que ejerce violencia contra el niño. También. Ya. Porque es una docente que está vinculada al colegio. Entonces, a eso se le llama presunto transgresor. Ahora, siempre hablamos de presunto transgresor, ojo, ¿ya? Porque nosotros no podemos calificar como transgresor. En la presunción está, luego se hacen las verificaciones y las indagaciones en el sentido si es falta o delito va a corresponder a otra instancia, que es de repente la fiscalía o la policía. ¿Ya? Entonces, ahí siempre decimos presunto transgresor. Y tanto es así que en nuestra ficha de recepción de caso está como presunto transgresor. Informante. ¿Quién es el informante? La tercera persona, ya también sea natural o jurídica, que comunica sobre un caso
de un niño o niño adolescente que se está vulnerando a la defensoría. ¿Ya? Entonces, puede ser de repente el docente o el colegio te está comunicando una situación de violencia física, de repente de violencia sexual. Entonces, ahí sería una persona jurídica, porque es una institución educativa que te está comunicando. Igualmente, entonces puede ser un vecino que te esté comunicando, de hecho, señorita, mire, en esa casa llora constantemente una niña. Parece que le golpearan constantemente. Te está comunicando, es la tercera persona que te va a comunicar frente a un hecho que se está suscitando, ¿ya? Pero que esté relacionado siempre a un niño ni adolescente. Solicitante. ¿Quién es el solicitante? Decíamos que puede ser el mismo niño ni adolescente que está siendo afectado o quien la representa, ¿no? Entonces, ayer nosotros decíamos cuando Jorge les preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el sentido del servicio de defensoría? ¿Por qué se creó la defensoría? Porque antes los niños no podían asistir a ningún servicio, porque le pedían que siempre esté acompañada de un adulto, lo cual no sucede en nuestras defensorías. El niño ni adolescente puede acudir a nuestro servicio para solicitar la pensión, ¿ya? Puede ser que el niño o adolescente dice, señorita, vengo a solicitar alimentos a mi papá. Sé que yo no voy a hacer la conciliación con el adolescente o con el niño. Lo que voy a hacer el procedimiento es invitar a los padres para hacer la conciliación entre ellos, ¿cierto? Entonces, pero este adolescente está subiendo en su servicio, por lo tanto, yo no puedo decirle, tú tienes que venir con tu mamá o tu papá. Presunto obligado, ¿no? Es la persona que cumple con su obligación con la niñez. En su gran mayoría esto está muy relacionado a lo que es solicitante con obligado es a los alimentos, ¿no? Aquellos que se están conciliando alimentos, tienen situación de visita. Y afectado siempre va a ser un niño, niña, adolescente, ¿no? Cuyo derecho es vulnerado o puesto en peligro. Entonces, estos términos los tenemos que manejar, ¿ya? Entonces, si yo soy abogado, empleo la palabra demandante, demandado, porque todavía en lenguaje común, cuando nosotros hacemos las visitas de supervisión y nos encontramos con abogado, hay veces todavía se nos sale esos términos, ¿no? ¿Por qué? Porque es propio de su formación académica también, ¿sí? Y de repente la experiencia que hayan tenido. Entonces, estos son los términos que nosotros empleamos durante nuestra atención. A ver. Expediente, ¿no? Expediente, ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos de expediente? ¿Ya? El expediente es, ¿cómo se llama? Todos los documentos que nosotros generamos durante la atención de casos. ¿Ya? Y todo expediente tiene que tener dos formatos, sí o sí. Pero ojo, estos formatos tienen que estar debidamente llenados. ¿Ya? ¿Cuáles son esos formatos? El formato número 1, que es la ficha de recepción de casos, y el formato 11, que es la ficha de seguimiento. ¿Ya? En estas, ¿cómo se llama? Además, se tiene que ir, de acuerdo al caso, se tiene que ir empleando los formatos. Yo recuerdo cuando hicieron una visita de supervisión, ¿no? Cuando les pedí el expediente, tenía todos los 12 formatos. Ustedes de repente ya lo revisaron, está en el aula virtual, son los formatos de atención, ¿ya? Entonces yo le decía, pero ¿por qué tiene estos 12 formatos? Por si en algún momento yo los requiera. No es así, ¿ya? Porque si yo aperturo un expediente, por de repente, digo por decir, por alimentos, ¿ya? Entonces el expediente de alimentos tendrá pues su fecha de recepción de casos, su invitación para conciliar, tiene que tener su acta que en la cual han suscrito los acuerdos, ¿no? Y mi ficha de seguimiento. ¿Ya? Puede ser que de repente, en ese caso, no vino la primera invitación, también tengo que tener mi acta de inasistencia a la primera invitación. Puede ser que no haya venido ninguna de las dos invitaciones, tengo que tener un acta de concluyendo el procedimiento que no ha acudido a la segunda invitación y por lo tanto concluyo. Entonces, pero va a depender de cada caso. ¿Ya? Porque de repente en el caso que le estoy diciendo, ¿no? Tiene conciliación, tiene de repente para el tema de salud, ¿ya? Para el tema de educación, perdón, tengo que una carta de un oficio de derivación solicitando la atención del niño en el colegio. O de repente tengo que tener una invitación para el papá para que haga el reconocimiento y un acta de compromiso. Va a depender de cada caso, ¿ya? Entonces, todos los documentos las voy compaginando y las voy foliando en la medida que van llegando. Ya no puedo tener por separado. La psicóloga tiene su informe psicológico y lo tiene archivado. El acta de conciliación, no, me han dicho que tengo que tener un expediente con todas las actas de conciliación, por lo tanto el acta de conciliación solamente está en ese archivado, más no está en el expediente. Todo se tiene que pasar al expediente, ya, y eso se tiene que ir compaginando. A eso se refiere un expediente, ¿no? Y tenemos aquí cómo, ¿no? Por cada caso, siempre se va a aperturar, ¿no? Ya sabemos que se abre un expediente.
ya un expediente, y para aperturar un expediente tenemos la ficha de recepción de caso. Ya, entonces, esto es como una declaración jurada para la persona que está solicitando el servicio, para que quien solicite la atención, ¿sí? Entonces, ¿cómo enumeramos el expediente? Ya, ponemos la numeración correlativa, el año en el cual nosotros estamos aperturando y el número de acreditación. Pero Carmen, yo no, aún mi demanda no está acreditada. Entonces, la acreditación es un nuevo término que se está empleando a raíz del decreto de urgencia 001-2020, ¿ya? Entonces, el único trámite que ya se realiza en la DEMUNA, ¿no? O en la defensoría es la acreditación, ¿ya? Entonces, ese término que decía, recuerdo ayer con una de las preguntas señalaban, Carmen, pero si ya mi DEMUNA ya venció su registro, ese número de registro ya no se llama registro y ya no se hace renovación de registro, sino se hace un único trámite que es la acreditación. Y esa acreditación no tiene fecha de vencimiento, lo que sí obliga al defensor es que comunique cualquier cambio que hubiese, ¿no?, en el servicio de defensoría. Entonces, en conclusión, el expediente se enumera el número correlativo, el año en el cual se apertura y el número de acreditación. Ahora, ¿dónde puedo obtener este dato? Ustedes pueden ingresar a la página del ministerio, ¿no?, el directorio de las DEMUNAS, y en la columna donde dice código está el número que les corresponde a ustedes, ¿ya? O en algunos de los casos también ustedes tienen su constancia de registro, el antiguo. Ese número persiste, solamente lo único que ha cambiado la denominación. Y si no está acreditado, va a mantenerse el mismo código que era registro. Y eso, como le digo, ustedes pueden obtenerlo en el directorio de las DEMUNAS, que lo pueden sacar de la página del ministerio, ¿ya? Ahí está todo el directorio de las DEMUNAS, y en la columna que dice código, ese es el código o ese es el número de acreditación que tienen ustedes. Cuando archivamos, si mi DEMUNA está acreditada, decíamos, el único trámite que van a hacer es la acreditación, y para eso tienen que reunir varios requisitos que también los vamos a señalar, ¿ya? Dice, ¿el expediente de conciliación y de protección será el mismo? Claro que sí. No voy a separar, ¿no? No voy a separar, este es riesgo de numeración aparte. Este es el procedimiento regular de numeración aparte. No, tiene que ser, si hoy día llego en la mañana un caso sobre alimentos para conciliar, ya será el número 01. Pero si de repente en la tarde viene un caso por riesgo de protección familiar, será el 002. ¿Ya? Pero no lo puedo separar. Tiene que ser correlativo. A ver, el archivamiento del expediente se procede cuando el procedimiento de atención ha concluido. ¿Y cuándo concluimos un caso? Cuando el derecho del niño adolescente se haya restituido, ¿ya? O cuando se haya derivado y se haga el seguimiento también. Dice, el expediente concluido del caso será acumulado sus antecedentes en el legajo del archivo correspondiente. Entonces, una vez que yo haya concluido mi procedimiento, haya restituido, haya verificado la restitución del derecho, yo voy a guardar en un legajo. Y ese legajo tiene que estar solamente con un dato principal, que es el apellido del niño. En la carátula del expediente no puede estar, en algunos casos hemos encontrado demandante, demandado, el nombre del niño, todo. ¿Por qué? Por el principio de la confidencialidad. ¿Qué pasa si yo le pongo en la carátula del expediente, ¿no?, todos los datos? Una persona puede acudir a mi servicio, ¿ya? La estoy atendiendo, y por ahí, por casualidades de la vida, resulta que logra ver el expediente, la carátula, y resulta que esta persona es su vecino. Y ya se perdió el principio de la confidencialidad, seguro que él va a comentar a la esposa va a comentar a su pareja y los va a comentar. Entonces, por eso siempre es que solamente tenga el apellido del niño, para que de esa manera yo pueda obtenerla. ¿Qué va a pasar si hoy día terminamos un caso de alimentos? Mañana puede regresar el mismo niño por un tema de bullying en el colegio, ¿no es cierto? Y así, entonces es como una historia clínica que voy a tener, ¿ya? Dice, una consulta respecto al traslado de la oficina de la DEMUNA, ¿se verá afectada la acreditación? La municipalidad nos ha cambiado de oficina a otra área. Si te refieres a otro espacio físico, no cambia en nada. Ya lo que tiene que comunicar, si es que de repente estaba en el Palacio Municipal inicialmente y ahora está en otro local, eso tiene que comunicar, ¿ya? Porque cuando se haga la visita de supervisión, siempre nosotros nos vamos a basar a lo que está señalado en el directorio. Y si hay esos cambios, lo tienen que señalar. Ahora, ayer habíamos hablado por el principio de la confidencialidad. ¿Quiénes pueden tener acceso a los documentos? ¿Ya? Solamente decíamos que los documentos es de uso exclusivo del Servicio de Defensorías. Por lo tanto, todos los integrantes del Servicio de Defensoría pueden conocer el expediente, ¿ya? Porque están haciendo el trabajo articulado internamente, articulado, organizado.
¿Quiénes también pueden tener acceso a estos documentos? Las partes. Pero ojo, solamente aquellos documentos donde ellos hayan plasmado sus acuerdos o compromisos, ¿ya? O los documentos que a ustedes en el procedimiento de atención les hayan alcanzado. Solamente esos documentos. Me piden, por ejemplo, por el principio hay un principio de acceso a la información, ¿no? Que el abogado te pide todos los documentos, no procede, ¿ya? No procede, salvo que, como se llama, ustedes después se la entreguen, solamente ahí tengo una carta poder que por favor le alcancen el acta de conciliación, ¿no? Donde han suscrito los acuerdos, nada más, ¿ya? Pero solamente las partes tienen, ¿no? Ese derecho a los documentos. ¿Quiénes más pueden tener acceso a los documentos? ¿Ya? Las autoridades judiciales. El Poder Judicial me puede pedir, La Fiscalía me puede pedir, pero siempre y cuando sea solicitado mediante un documento debidamente sustentado, por escrito. No es de manera verbal, no es que yo voy el juez o el fiscal, ¿no? Me va a pedir, necesito este documento de manera directa. No, es mediante un documento que debe estar sustentado. No necesariamente que lo soliciten por mes de partes, lo pueden hacer directamente al servicio de la Defensoría. Como siempre, a veces los padres vienen, se me ha deteriorado mi acta de conciliación, ya, y le entrego una copia certificada. Y quien certifica los documentos es el responsable de la MUNA, está dentro de sus funciones. Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Algo también muy importante, ¿ya? Es que, dice, salvo causa justificable en favor de la niña inocente, el defensor debe abstenerse de realizar acciones de defensa cuando exista conflicto de intereses. Cuando existe conflicto de intereses, ¿no? Cuando es acreedor o deudor, parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segunda afinidad, donatario, dependiente o empleador, demandante o demandado, denunciante, denunciado o investigado. ¿Qué significa esto? Cuando hay estas situaciones, yo, defensor, lo que voy a hacer es solicitar el apoyo o de otro profesional que está teniendo también la demanda, o de repente, ¿no? De otra demanda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no sé, cuando hay estas situaciones, muchas veces se pierde la objetividad, inconscientemente. ¿Ya? El subprefecto del distrito no, porque no es una autoridad judicial. ¿Ya? Sí, se le distancia del Poder Judicial, básicamente. Y de esta manera terminamos con esta primera parte. Vamos a la segunda parte inmediatamente, antes que se me gane el tiempo. Ya estoy todavía. Tengo 40 minutos, ¿verdad, jovencito? Así Ya, es, Carmencita, todavía hay tiempo. ya, ok. Ya, vamos entonces ahora con procedimiento de atención. Una vez que ya conocemos cuáles son los conceptos claros que debemos manejar todos los integrantes del servicio, vamos a ver ya ahora con el procedimiento de atención de casos. Entonces, conozco mis funciones, conozco los términos que tengo que emplear, ¿no? Y vamos en cuanto a la atención. ¿Recuerdan ustedes que ayer Rubén nos comentó, después de su exposición de, atención integral y el SNAINA, ¿no? Nos mostró un modelo de atención integral, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a qué se refería? A ver. A ver, les leo por el chat. ¿Recuerdan el modelo de atención integral? Decimos atención integral. ¿Qué componentes tengo que trabajar? ¿Recuerdan? Bueno, vamos a hacer un recuerdo. Entonces, hay un modelo de atención integral que está establecido, ¿no?, en atención multidisciplinaria, casi por allí, está cerca, caliente, caliente, como dicen, ¿no? Entonces, el modelo de atención integral se refiere, ¿no?, interviene en todos los sectores, ya esa atención integral, pero había un modelo que está establecido en el artículo primero de nuestro código, de nuestro reglamento del servicio de defensoría, ¿ya? Tenemos que trabajar ¿se acuerdan ustedes de estos tres aspectos, estos tres componentes? ¿Sí? Restitución de derechos, que no dice Natalie, ¿ya? También desarrollo de factores protectores y hay intervención de soporte. Entonces, estos son los componentes transversales que tengo que atender, ¿ya? Si llega un caso de alimentos, también tengo que ver cómo está el niño, a ver cómo está esa relación de los padres en relación a sus hijos. También tengo que trabajar estos tres componentes. Entonces, aquí, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene, ¿no?,
sus propias características de intervención. En restricción de derechos tenemos el procedimiento de atención, que tenemos 4 fases: identificación previa, determinación y ejecución de acción de defensa, verificación de cumplimiento y conclusión. ¿Ya? O sea, luego vamos a trabajar de manera detallada cada uno de estos. Luego dice, para desarrollar los factores protectores en niños y adolescentes, ¿no? Tenemos que desarrollar esas capacidades y habilidades de autoprotección en niños y adolescentes directamente con los niños, porque muchas veces cuando los niños son víctimas de violencia familiar, ¿no? O al interior de la familia, los padres constantemente se pelean, hay discusiones o hay humillaciones en el niño. Entonces tengo que trabajar con niños para desarrollar esas capacidades que se puedan autoproteger. ¿Ya? Pero no solamente también con el niño, también tengo que trabajar con los padres, ¿no? A través de la promoción de una buena parentalidad, intervención de soporte de fortalecimiento. Entonces, tenemos que trabajar estos 3 componentes, y es que no lo dice Carmen, no lo dice Rubén. Esto está señalado claramente en nuestro decreto supremo 005, en el artículo 1, ¿no? Entonces vamos a ver luego con cada uno de ellos. Rápidamente, el primer componente, que es restitución de derechos vulnerados, ya tenemos las 4 fases, ¿no? Que vamos a detallarlo en unos momentos. Tenemos el segundo componente, que tiene que ver con el desarrollo de factores en niñas y adolescentes, a través de qué medios, ¿no? Entonces, este componente lo que busca es desarrollar en nuestros niños y adolescentes esas capacidades que permiten protegerse a sí mismos, ¿no? ¿Y eso es a través de qué? A través de juego, a través de espacios lúdicos, ¿no? Entonces, y lo que se busca, ¿no? A través del servicio Juguemos que tenemos, que están muchas veces en sus demonios se están impulsando, y también estos servicios Juguemos tienen sesiones para juegos, para fortalecer esas capacidades, ¿no? Y esos juegos están estructurados también, ¿no? Entonces, para ello también tenemos un curso de estrategias lúdicas, ¿no? Tenemos 4 ediciones y una primera, que también lo ofrece la Dirección de Sistemas Locales y Defensoría. Todos esos cursos yo puedo acceder una vez que yo haya aprobado el curso de formación de defensores, a los cursos especializados. El tercer componente, que tiene que ver con la intervención de soporte y fortalecimiento familiar, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere eso de acá? Este componente lo que busca es que, ¿no? Promover la buena parentalidad al interior de la familia, ¿ya? Esto va a permitir desarrollar, ¿cómo se llama?, competencia en los padres, ¿ya? ¿Para qué? Para que mejore la relación, ¿no? Mejore la comunicación, el trato al interior de la familia con el niño adolescente. Y esto no es que sea un taller, una charla, no es así. Es a través de un proceso, ¿no? Un proceso de reflexión, donde tiene que ver mucho la educación emocional, ¿ya? Parten siempre de la experiencia de cada uno de ellos, de la infancia que han tenido, ¿no? De la infancia o de situaciones en las cuales se ven con sus hijos. Entonces siempre van a trabajar eso se trabaja con los papá, mamá, ¿no? O los responsables del niño y adolescente en situación de riesgo. ¿Qué competencias se desarrollan en este programa? El trato verbal con los hijos, mejora el trato verbal con ellos, la disciplina, cómo vamos a disciplinar de manera saludable a nuestros hijos, ¿no? La comunicación infantil, afectiva, qué tan importante es esa comunicación, ¿no? ¿Ya? Y el reconocimiento del valor al niño y adolescentes. Estos 2 últimos componentes lo vamos a ver el día viernes, ¿no? Con un poco más de detalle, pero a su vez también estos tienen un curso especializado, ¿no? Tenemos nosotros un curso de claves para el desarrollo de competencias parentales, en la cual se trabaja por cada sesión, ¿ya? Con cada sesión. Todos estos 2 componentes tienen guías en la cual están pauteadas, ¿no? Y estructuradas cada sesión. Entonces vamos a ver ahora con el primer componente, que es la restitución de derechos, ¿ya? Entonces ustedes pueden observar aquí que hay un flujo de procedimiento. Decíamos que tenemos 4 fases, ¿no? Tenemos la identificación previa y determinación, ejecución de acciones dispuestas, verificación de cumplimiento y la conclusión, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene también plazos. No es que, no, me recibo un caso y aquí tengo 2 o 3 meses para poder atender. Ya, no es así. Todos los casos que nosotros tenemos deben ser inmediatos, ¿ya? Entonces, tenemos la primera fase, ¿no? Es cuando el usuario llega a nuestro servicio. Entonces, puede ir papá, mamá, niño adolescente o una tercera persona quien comunica algún hecho. Si corresponde, recibimos el caso; si no, registramos solamente en la ficha de información. Ahora, también nos dice, en este periodo de identificación previa tenemos plazos también, ¿no? Si hay una situación inminente, ¿no? Si el niño viene agredido físicamente, se puede notar, o de repente te han comunicado por un tema de presunto abuso sexual,
yo inmediatamente tengo que comunicar. Tengo 24 horas para comunicar el hecho a la instancia que corresponde. Pero de repente necesito mayor indagación, ¿no? Esa indagación, entonces tengo que hacer visita, porque solamente me están diciendo que hay un niño que llora constantemente, pero no sabemos de qué, cuál es el motivo. Entonces tengo que hacer la visita, ¿ya? Y ahí, ojo, dice hasta 7 días hábiles. Eso no quiere decir que yo voy a esperar el 7.º día para poder atender, ¿ya? Entonces, yo puedo usar para poder calificar, yo puedo usar varios mecanismos, varios medios. La entrevista, la visita, la evaluación especializada, puede tener reunión con las partes también, u otras acciones. Entonces, a partir de esta calificación es que yo uso mi ficha de seguimiento en esta primera fase. ¿Ya? Y yo califico, no es que aquí voy a registrar, se recepciona el caso, no. Desde que yo califico, hace un caso de repente de conciliación, es un caso de compromiso, entonces voy a depender acá, ¿ya? La segunda fase es la ejecución de acciones dispuestas. Frente a lo que he identificado, la vulneración de derechos que se ha identificado, corresponde de repente una asesoría, de repente corresponde derivar para atención especializada, para una conciliación, ¿no? Esta para un compromiso, de repente corresponde ser una acción administrativa, o hacer una colaboración interinstitucional, o de repente requiere una intervención por riesgo de explotación familiar. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esas acciones yo puedo disponer. Puede ser que en un caso puedo disponer varias de estas acciones, lo puedo hacer también. ¿Ya? Vamos a ver por mayor tiempo. Verificación del cumplimiento. Una vez que yo haya ya ejecutado mis acciones de defensa, ya hayan suscrito compromisos, haya derivado todo eso, yo voy a verificar que realmente todas las acciones que he dispuesto, ¿no? Se está dando resultados, se están restituyendo los derechos, se está mejorando la situación del niño y adolescente. Entonces, ¿qué mecanismo puedo utilizar? ¿Qué medios? Visitas periódicas, no debe faltar siempre visitas. Informes de especialistas, y de repente yo le he mandado para que el niño o la familia estén en competencias parentales, reciban apoyo psicológico, voy a ver cómo está yendo. ¿Está cumpliendo, no está cumpliendo? ¿Cómo está resultando? ¿No? Reunión también con las partes, puedo llamarlos a una reunión para ver cómo están yendo, las dinámicas se están cumpliendo también. Comunicación telefónica, entre otras áreas, hubieron varios mecanismos, ¿no? Hay videollamada, hay WhatsApp, hay varias formas pero nunca debe faltar visitas, ¿no? Y luego concluimos, ¿no? Con la restitución de derechos. Una vez que yo haya verificado que las acciones de defensa que se han dispuesto a mejorar la situación, el derecho en la cual había ingresado ya se ha restituido, puedo concluir, ¿ya? Y esta conclusión también se registra en la ficha de seguimiento. ¿Qué va a pasar si no se ha restituido? Entonces voy a ver de repente ha incumplido la falta de conciliación, a pesar que le he llamado, ¿no? Para ver cuáles son los motivos, el señor persiste. Entonces, ¿qué implica? Que tengo que hacer una demanda, ¿no? Tengo que gestionar la demanda de ejecución ya. O de repente, sí, pues el psicólogo no está, ¿no? Tengo que buscar otro psicólogo para que continúe con la atención. Entonces, siempre en mi seguimiento va a permitirme cómo está yendo, cómo está avanzando y puedo reformular acciones ¿no? Para que se puedan restituir. En identificación previa, como se les había señalado, ¿no? Siempre va a venir papá, mamá o quien la representa, ¿ya? Una tercera persona. Entonces, como habíamos señalado acá, ¿no? Entonces, ¿qué cosa debemos tener en cuenta en esta primera fase? ¿Ya? En esta primera fase tenemos que tener en cuenta algunas primeras acciones, ya que no se nos debe ir. La entrevista, básico y elemental, la entrevista a quien está acudiendo a nuestro servicio, papá, mamá, ya quienes acuden al servicio. Y porque ellos se van a comunicar, y no solamente recibirle, no tienes que ahondar más la comunicación. Entonces, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? ¿Y de qué manera se atiende? ¿Y cómo está en el colegio? Todo tengo que entrevistar, ¿ya? Entonces, ahora, si se presenta una situación de presunta atentado contra la integridad sexual, ¿ya? Nosotros no podemos hacer la entrevista, ¿ya? Ya no sé, solamente tendré que tomar conocimiento del hecho, ya quien me está comunicando de repente es un adulto, y con eso es suficiente. Yo no puedo hacer la entrevista al niño ni adolescente para ver cómo ha sido, por qué ha sido, no puede ser, porque para eso hay un protocolo de atención, ¿ya? Y hay una entrevista única, porque no podemos generar una revictimización en el niño. Hay que tener mucho cuidado. Así yo sea psicóloga, no puedo hacer entrevista, porque eso está protocolizado, ¿ya? La entrevista lo realiza el defensor. No puedo que lo haga el personal administrativo. No, ¿ya? Entonces, siempre va a ser el defensor quien está atendiendo el caso, ¿ya? Y ahí aquí también tiene que ver con el tema de la interculturalidad. Tiene que ser un lenguaje muy sencillo, comprensible. Y tenemos que siempre descargarnos de los juzgamientos, ¿no? Porque cuando entramos a entonces, ¿por qué habrá sido? Pues, entonces, si empezamos a juzgar, no vas a tener una entrevista que te pueda tener mayores elementos.
Entonces, tiene que ser, dice, ahora, cuando se trata de un niño adolescente, siempre tengo que ver la edad, ¿ya? Yo no puedo entrevistar a un adolescente de 12 años con una niña de repente de 3 años, ¿ya? Los psicólogos tienen mayores herramientas para poder hacer una entrevista a una niña, a través del juego, a través de dibujos, ¿no? Y algunos instrumentos más pequeños, ¿ya? Pero siempre tenemos que ver el grado de modelo celular. En ningún caso siempre te podemos revictimizar, ¿no? ¿Qué significa esto? Volver a la situación, porque si para ellos ha sido doloroso comentar o contar a una persona, que después te ha puesto de conocimiento, imagínense ustedes volver a hacerlo. Entonces le generas angustia y estrés, ¿ya? Revisión de los documentos, importante también, porque si te está diciendo, te traen, por ejemplo, una medida de alejamiento, ¿no? Una medida de alejamiento en la cual señalan que no se pueden acercar metros a la redonda y quiero promover una conciliación. Lo recomendable es que no lo hagamos, ¿ya? Porque puedo generar violencia al interior de la audiencia. Por un lado, ¿qué va a pasar? De repente me traen la partida de nacimiento y la señora me viene a pedir alimentos, pero señora, también su hijo no está reconocido, falta el reconocimiento. Entonces tengo que revisar todos los documentos que me pueden traer, tengo que revisarlos en qué situación están para poder de esa manera también actuar, ¿ya? ¿Qué acciones voy a disponer para tal o cual situación? ¿Ya? De repente hay una sentencia, a ver, si te quiero que me haga ¿cómo se llama? He venido acá para ver el tema de alimentos porque ya sería una sentencia, ¿no? Y hasta ahorita no me pasa. Y sabemos nosotros que cuando hay una situación ya resuelta a través de una sentencia, la demanda ya no puede atender. Entonces, por lo tanto, no puedo no puedo aperturar un caso, ¿no? Porque voy a hacer gestionar de repente a defensa pública o al abogado de mi municipalidad para que continúe con el procedimiento de ejecución de acta. Y la apreciación social, que también es muy importante tener en cuenta, ¿no? Esto es como yo hago mi visita, ¿no? Verifico en qué situación está viviendo la niña. También me permite, ¿no? Ver si realmente lo que me ha señalado, lo que me ha indicado en la entrevista se está dando o no. Tengo que también nos ayuda a tener la opinión del niño, de los vecinos, de los maestros, de todas las instituciones, ¿no? En la cual el niño se interrelaciona. Tengo visita, dice, entonces, ¿dónde se le deriva el caso? Los casos se derivan siempre, cuando son faltas y delitos, se derivan a las instancias, tenemos la policía, tenemos la fiscalía. Cuando hablamos de riesgo de explotación familiar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la entrevista, de todas maneras, en el procedimiento por riesgo siempre hay una entrevista a la familia de origen, ¿ya? Entonces, papá, mamá, siempre entendemos que familia de origen es papá y mamá. Además de eso, tiene que también entrevistar, ¿no? Al entorno social más cercano. Tenemos los vecinos, los profesores, quienes te dan mayor información sobre la situación, ¿ya? La apreciación social o la evaluación social también es importante, ¿no? Entonces ahí te permite verificar la situación del hecho presentado. Y la evaluación psicológica de todas maneras se da, porque ahí te va a permitir, ¿no? El nivel de afectación emocional que le ha generado esta situación al niño adolescente, tanto del niño como también de la familia, ¿no? De origen o extenso. Entonces siempre se practica en el procedimiento por higo, siempre se practica la evaluación psicológica. Entonces, a partir de ellos también se pueden recomendar algunas acciones inmediatas. Nos dice Geraldine, se derive con el formato o se tiene que añadir más documentos. Tenemos un formato para la derivación, tenemos un formato 007. ¿Ya? 007 te permite a ti derivar, ¿no? Y si hay documentos que anexar, se puede hacer. Va a depender del caso. No sé, para la calificación también podemos utilizar medios físicos, virtuales, digitales, electrónicos, ¿ya? U otros que garanticen el cumplimiento de los principios establecidos en el reglamento, ¿no? O sea, ahora con la virtualidad se han incorporado otros elementos, otros medios también, ¿no? Que son válidos, pero siempre y cuando tenemos que nosotros tener la garantía que se están dando, que me confirmen una invitación que me están confirmando, porque de no ser así tampoco no sería, ¿no? No tendríamos elementos suficientes para verificar y para probar que sí han recibido todo. Tenemos aquí el formato número 01, que es la ficha de recepción de casos, ¿ya? Entonces aquí tenemos la estructura, ¿ya? Y siempre tiene que ser firmado por el defensor, ¿ya? Sí o sí el defensor lo tiene que firmar, quien ha atendido el caso. Pero ¿qué pasaría si de repente es anónimo la información, ¿no? Y no hay forma de cómo cocinar los datos?
Entonces podré poner anónimo y también en la firma será anónimo, ¿ya? Entonces ¿no? Dar validez a él. Entonces en los resumen de los hechos, ahí tomo conocimiento todo el caso, cómo me están relatando. Aquí me dice Geraldine, sería con el formato, a mí me solicitaron un informe de oficio en el Poder Judicial, más, dice, el formato de derivación. Claro, si bien es cierto, en el oficio de derivación ahí señalas los hechos también, ¿no? Si has hecho alguna evaluación, algo lo tienes que anexar también. Dependiendo qué te soliciten. Usted siempre cuando hay una institución que le solicita colaboración interinstitucional, siempre tiene que leer qué cosa le están solicitando. Y en función a ello, sí, le decimos quiénes pueden tener acceso a los documentos o a la información, es la instancia judicial. Si la instancia judicial te está pidiendo la documentación, ustedes la tienen que alcanzar. Muchas veces dice, háganse la visita domiciliaria o háganse el informe, solicitan el informe social. Pero si no tengo una trabajadora social, yo puedo comunicar, pero puedo hacer una visita de verificación, teniendo en cuenta algunos elementos para poder informar. Tenemos a tener en cuenta, ¿no? Recuerdo ayer que Rubén también les dijo que nosotros tenemos una competencia territorial en la atención por riesgo de protección familiar. Y aquí está claramente, si la competencia territorial de la DEMUNA para actuar en el procedimiento por riesgo de desprotección familiar es la que corresponde a la municipalidad a la que pertenece dicho servicio. La competencia territorial de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial para actuar en este procedimiento está circunscrita al ámbito del distrito del cercado de dicha provincia. ¿Qué quiere decir eso? La DEMUNA provincial no puede, ¿no?, actuar en riesgo de las otras DEMUNAs de sus distritos que no están acreditadas, solamente de su territorio, ¿ya?, de su capital. Entonces, la DEMUNA no puede inhibirse de la atención de casos o de actuar frente a situaciones de riesgo de desprotección familiar por falta de acreditación o por carencia de recursos humanos y materiales, en cuyo caso debe aplicarse el presente reglamento para intervenir por vulneración de derechos de la niña y adolescentes y restituir su ejercicio de derechos. Aquí te dice claramente también, ya, yo DEMUNA no me acredito para no atender. Por lo tanto, aquí te dice claramente también que yo DEMUNA, esté o no esté acreditada, voy a tener que atender. Si estoy acreditada, emitiré resoluciones administrativas, pero si no estoy acreditada, atenderé de acuerdo al procedimiento regular establecido en nuestro reglamento del servicio de atención. ¿Cuáles son los plazos? ¿No? Ahí venimos con el plazo de calificación es de hasta 24 horas, a partir de la recepción del caso. Cuando los hechos requieran mayor indagación y siempre que estos no impliquen delitos o faltas, ¿no?, o riesgo de presión familiar o de protección familiar, la calificación puede extenderse hasta 7 días hábiles. Entonces, ya te está señalando cuánto se puede dar. ¿Ya? Por ejemplo, al niño no le mandan al colegio o no le permiten ingresar y voy corriendo al colegio, entonces eso me va a demorar. Entonces, para calificar, para de repente hacer un acto de compromiso. ¿Ya? Entonces, pero cuando se está en una situación de riesgo, cuando hay violencia, ¿ya?, o cuando hay protección, la actuación es durante las 24 horas que señala el plazo, ¿no? La segunda fase, ¿qué acciones de defensa yo puedo disponer? En algunos casos, bueno, por un tema de experiencia, cuando siempre nosotros llega el tema de alimentos, inmediatamente recepcionamos, decimos, este caso corresponde a la DEMUNA y inmediatamente decimos, es conciliación, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Es que yo he recibido y he calificado. Entonces, corresponde a conciliación. Entonces, ya empiezo a desplegar todos los documentos que se requiera para dicho procedimiento, ¿sí? Entonces, tenemos varias acciones, tenemos 7 acciones de defensa que nosotros podemos disponer. Asesoría, derivación para atención especializada, conciliación extrajudicial, compromiso, gestión administrativa, colaboración institucional y procedimiento de riesgo de protección familiar, ¿ya? Vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Vamos a ahondar en conciliación extrajudicial, pero también vamos a ahondar en riesgo de explotación familiar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es una asesoría? ¿Ya? ¿Cuándo es una asesoría? Entonces, la asesoría es un periodo muy corto de atención, ¿ya? Tenemos que hasta 15 días hábiles, dice que nosotros podemos atenderlas, ¿no? Que cuando, por ejemplo, asesoría psicológica, ¿no? Algunas pautas que de repente en 2, 3 sesiones se está dando, ¿sí? De repente se basa en la experiencia personal, el perfil del profesional, el abogado de repente, o de repente es el defensor. Tanto es así que siempre le pedía que le haga la liquidación y él se ha vuelto experto en hacer liquidación y dice, bueno, pues eso no va a pasar más de 15 días. ¿No? Le hago la liquidación y le apoyo con esa liquidación. Entonces, a eso se basa la asesoría, es un tiempo corto de atención. ¿Cuándo hacemos derivación? Ya.
Entonces, es cuando nosotros vamos a trasladar el documento, ¿no? El caso a una institución, ya sea pública o privada, ya sea para una institución total o parcial. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo tengo un tema de riesgo de protección familiar, ya, tengo que derivar, el caso no me corresponde, pero como me han dicho que tiene que atender la demuna en la cual se vive en el niño, ¿no? Cuando se trata de casos de riesgo, entonces yo no voy a derivarlo parcialmente, voy a derivarlo total porque se tiene que atender en otra demanda. De repente es parcial, ¿no? Entonces voy a derivar, ¿por qué? Porque de repente hay una atención que nosotros no brinda la demuna. Pues tengo que hacer de repente a salud, para atención psicológica. ¿Ya? Entonces también, ¿no? Es temporal, parcialmente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estas razones? Dice, se encuentra imposibilidad de ofrecer la atención que el caso amerita. ¿Ya? La atención es de competencia de otro servicio. Nosotros decíamos que la DEMUNA es la puerta de entrada a este gran sistema de protección. Por lo tanto, el tema de educación voy a coordinarlo con educación y voy a derivarlo del caso, con el formato número 07. De repente este caso necesita una atención de documentos, voy a coordinar con la RENIEC. Ya sí, entonces yo tengo que articular mi atención con otros servicios de acuerdo a la necesidad del niño. ¿Ya? Lo otro que es cuando yo voy a denunciar, ¿no? Voy a formular una denuncia por comisión de faltas o delitos. Un tema de violencia, ¿no? Y de violencia física, psicológica, de repente también por un tema de integridad, atentado contra la integridad sexual. Entonces, todo lo que son faltas o delitos que tengo que comunicar a la instancia correspondiente, fiscalía y policía. ¿Ya? Y cuando tomamos conocimiento de una situación de presunto estado de desprotección familiar, ¿ya? De niña cerca. En esos casos yo tengo que derivar. Y para eso tenemos, como les señalaba, el formato número 07. Ya, dice, ¿qué acciones debemos tomar en caso de que el posible transgresor es un vecino y en caso de matrices y feroz? Ahí tengo que denunciar al vecino también. Se tiene que denunciar y tenemos que tener el apoyo psicológico al niño. Aparte que denuncio, y aparte que también veo la recuperación del niño. ¿No? La policía va a ver el grado de afectación también. Dice, en el caso que mande la Fiscalía de Familia, ¿la firma quedaría en blanco o marcaría informante? No entiendo, Erika. Dice, a ver, ¿denunciamos como demuna o derivo a los CEN para que ellos denuncien? A ver, nosotros, una vez que identificamos, tenemos nuestro comodina, sabemos que cuando es falta de delito, es la Fiscalía y la Policía, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si yo mando al CEN, el CEN va a recibir y va a hacer lo mismo que nosotros lo hubiésemos hecho. Y vamos a demorar en el procedimiento. Entonces, nosotros tenemos que derivar directamente a la policía o a la fiscal. ¿Ya? Salvo que ustedes quien soliciten de repente el patrocinio cuando hay un caso de violencia sexual, muchas veces se pone el conocimiento al CEN porque ellos patrocinan el caso. En ese caso sí. ¿Ya? Conciliación extrajudicial, ¿no? Otra acción de defensa que yo puedo disponer. ¿Ya? Y aquí, como decíamos, la demanda tiene una trascendencia totalmente distinta a una instancia judicial. ¿Ya? Cuando siempre la demanda va a promover, ¿no? Mejorar esas relaciones familiares en función a sus hijos. ¿Ya? Por lo tanto, la conciliación extrajudicial también busca esto, ¿no? Y es un mecanismo alternativo que siempre va a aportar a la construcción de una cultura de paz y al fortalecimiento de las familiares. Ya no somos como un centro de conciliación en la cual solamente reciben expedientes, llegan a una conciliación y se concluye el procedimiento o el caso. La demanda tiene otra connotación. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a la 1377, el decreto legislativo 1377, todas las actas que nosotros se celebren en las defensorías, en la demanda, ¿no? Tienen título ejecutivo. ¿Ya? Y eso es importante que ustedes comuniquen de manera formal, como bien lo dijo Rubén, a los juzgados, para que no tengan dificultades, ¿no? Y les observen sus actas. La otra acción de defensa es el compromiso, ¿no? El compromiso también, la cual se puede suscribir, ¿no? Una o más personas que van a garantizar, ¿no? Y asumir con obligaciones a favor de la definición o protección de los derechos del niño y adolescente. Esta acción también se realiza a través de una audiencia. ¿Ya? Entonces ahí podemos suscribir actas de compromiso por reconocimiento voluntario, por norma de comportamiento. ¿Ya? Entonces puede participar una o dos más personas y también los niños, ¿no? Y se suscribe un acta de compromiso. ¿Ya? No es igual que el acta de conciliación, por favor. Gestiones administrativas, ¿no?
Entonces también es otra acción de defensa, ¿no? Que yo puedo realizar. De repente el tema de un caso social, ¿no? Que necesita que se le incorpore a programas sociales, a programas alimentarios, entonces lo voy a gestionar, ¿ya? Entonces, puede ser con instituciones públicas, privadas, de repente el niño requiere de un programa de cuidado alternativo, ¿no? Mientras que la mamá sale a trabajar. Mamá sale a trabajar, entonces tengo que tener un guaguasi. De repente el adolescente necesita algún programa cultural, recreativo, deportivo. Entonces, eso me va a permitir a mí, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque si nosotros tenemos una mirada integral de atención de casos, tengo que ver el todo. Y para eso siempre es bueno que nosotros tenemos activado nuestro Comudena. Porque en el Comudena tengo yo mi directorio, qué instituciones trabajan en infancia y de qué manera nos pueden apoyar, ¿no? O contribuir en la atención integral. La otra acción de defensa es la colaboración interinstitucional, ¿no? Entonces, está muy ligado también a lo que es las funciones, recuerdan ustedes, ¿no? Que nosotros podemos hacer una colaboración institucional en desprotección familiar. Entonces, la colaboración interinstitucional es cuando una institución ya te solicita un informe, ¿ya? Y tenemos que actuar inmediatamente, ¿ya? Pero siempre y cuando versen en situaciones en las cuales se ven afectados, ¿no? O involucrados niños, niñas y adolescentes. Porque en algunos casos nos llaman a nosotros, Carmen, me están impidiendo que haga una visita domiciliaria, ¿no? O un informe social de un adulto mayor que ha sido víctima de violencia. Y no hay ningún niño, ¿no? Que se vea afectado indirectamente o directamente. Entonces, ahí ustedes tienen que conversar con el juzgado, ¿no? Quienes está pidiendo la información. ¿Por qué? Porque su atención es exclusivamente para niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Entonces, yo tengo que atender inmediatamente estos pedidos. Ya te piden muchas veces para verificar el domicilio, para verificar de repente la situación de la familia, le van a dar en acogimiento provisional. De repente el niño ya está en acogimiento provisional con un familiar, queremos cómo esté este niño. Entonces, yo tengo que actuar y atender inmediatamente. A eso se refiere esa acción de defensa de colaboración interinstitucional. Y procedimiento por riesgo de protección familiar. Entonces, esto es una función ya que es de estricto cumplimiento. ¿Sí? Habíamos dicho de que estemos o no estemos acreditados, tenemos que atender. Pero cuando estamos acreditados, ¿no? Nuestra intervención es en función a la 1297. En ella se señala de qué manera tenemos que nosotros intervenir en riesgo de protección familiar. ¿Ya? Entonces, todo el procedimiento con todos sus plazos. Y eso lo vamos a ver con mayor detenimiento también el día jueves con el flujograma. Entonces, también hemos visto los medios electrónicos. La tercera fase, que es la etapa de verificación del cumplimiento. ¿Ya? Una vez que yo haya dispuesto cualquiera de estas 7 acciones de defensa, yo puedo ver si realmente eso está funcionando o no. ¿Ya? Y para eso hago visitas periódicas. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la visita. Hemos visto alimentos, reconocimiento y hemos visto educación, ¿no? Hago la visita domiciliaria, verifico cómo está el niño, ¿no? Ahora, yo no voy a visitar para solamente preguntar a la mamá, a ver, señora, ¿el señor le está pasando la pensión? Y con eso me quedo. No, la visita va más allá. Tengo que ver cómo está el ambiente físico, cómo es la dinámica familiar. Puedo entrevistar al niño, de repente puedo encontrar al niño ahí jugando, de repente haciendo sus tareas, almorzando. Entonces me permite observar a mí, lo cual no puedo hacer con una entrevista o una llamada telefónica. No puedo verificar. Entonces, si está bien cuidado, de repente tienen todo ordenado, hay cosas que de repente pautearles, orientarlos. Entonces, eso te permite la visita de verificación, la visita periódica, ¿no? Tenemos que informe de especialistas, el tema educativo, ¿no? De repente sí, pues voy a mandar un documento al colegio para ver si el niño está asistiendo de manera regular, cómo está su rendimiento académico, si hay acompañamiento de los padres. En salud también, si el niño está siendo atendido, si está en el CIS, ¿no? Si ha ido a sus controles, o si le mandaba a la atención psicológica, si está asistiendo a sus terapias psicológicas. Entonces, eso me permite a mí solicitar la información, ¿ya? Cuando he derivado, es en esta parte de verificación, me permite recibir la información, ¿no? De cómo está avanzando, ¿ya? Puedo tener reuniones con las partes también para ver, los cito a los dos, para ver cómo estamos. Entonces, yo empiezo a ver, ¿no? Cómo ha sido cuando llegaron a la conciliación y cómo es ahora, cómo ha mejorado también. Si están asistiendo a sus competencias parentales, si ha mejorado la relación entre sus hijos. Te puedo también hacer comunicación telefónica, puedo hacer videollamadas, pero nunca debe faltar en el seguimiento las visitas periódicas. Ahora, sí, esto me va a permitir verificar realmente si los derechos del niño han sido restituidos. Si es sí, vamos a pasar a la cuarta fase. Si es no, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya? De repente, si es un caso de riesgo, no hay
o inicialmente demostró disponibilidad a la familia para mejorar la situación, pero no lo hay. Entonces, de repente corresponde ya nosotros derivarlo por desprotección familiar. O de repente el papá no está cumpliendo la pensión alimenticia, a pesar que lo hemos llamado, ¿no? Y dijo que iba a cumplir. Entonces, ya, entonces requiere una demanda por ejecución de acta. Entonces, esto te permite verificar, ya, y actuar inmediatamente. Si yo hago una visita, ahora, ¿qué nos dice la norma? Que tengo 6 meses para hacer acciones de seguimiento, con, con posibilidades de ampliarla. Pero en estos 6 meses te dice la norma 2 acciones de seguimiento, ¿ya? Pero yo les digo a ustedes, con 2 acciones de seguimiento no es suficiente muchas veces, salvo que la dinámica familiar, pues, es muy buena, ¿no? ¿No? Que hay una buena relación, hay una buena comunicación, pero de todas maneras, ¿ya? Entonces va a depender de cada caso. ¿Por qué les digo esto? Porque de repente si hago una visita domiciliaria el primer mes que cumplió la pensión, veo cómo está el niño, está muy bien, todo excelente, ¿no? Pero resulta de que al siguiente mes no le pasó la pensión. Quedan 3 minutos. Ya, lo necesito, gracias. Entonces, esto te va a permitir a que, bueno, pues, que resulta de que al sexto mes no le pasó, voy a hacer la última visita, 4 meses no le pasó la pensión. Entonces, eso te permite la verificación de cumplimiento, ¿no? Y luego, ¿no? En esta verificación del cumplimiento tengo que realmente verificar si el derecho se ha restituido, si de repente he incluido al niño en programas de estrategias lúdicas en el espacio Juguemos y ha mejorado ¿cómo se llama? Su relación, sus capacidades, ya es más comunicativo, ya te está comentando algo, todas las cosas que pasan en su entorno. Entonces, bien, ¿no? Entonces está dando resultado. Si he trabajado con los padres, si hay mejor comunicación, si la disciplina es mejor, ¿no? Hay el reforzamiento de las capacidades de sus hijos. Entonces, si todo esto se está dando bien, entonces estamos logrando una atención integral. Y todo esto lo tengo que registrar en la ficha de seguimiento, ¿ya? Entonces, la ficha de seguimiento, luego de esta exposición, Rubén nos va a enseñar cómo se hace el llenado, ¿no? Lo que se busca es que siempre es como que hacer seguimiento. Esa es un poco la radiografía de todo lo que estamos haciendo en el caso. Desde la calificación, así sea una llamada telefónica, la tenemos que registrar en esta ficha de seguimiento, ¿no? Y la conclusión, cuando el derecho se haya restituido, ¿no? Siempre vamos a concluir el caso cuando el derecho del niño y adolescente se haya restituido como ha llegado. Y también asegurar que ¿no? Que se haya cumplido con esos 3 componentes. Todo esto se registra en la ficha de seguimiento. Y en la parte final, donde dice conclusión, ahí se concluye, ¿no? Habiéndose verificado que el niño de repente, el papá le está pasando la pensión, hay una mejor relación entre sus hijos, ¿no? Pues está asistiendo regularmente al colegio, donde ha obtenido buenas calificaciones. Entonces, todos los derechos que inicialmente se han registrado, ¿no? Tiene que haberse concluido, haberse verificado que todo se haya cumplido. Y de esta manera estoy culminando con el procedimiento de atención de casos.